llegaba con perfección. Parece tanto ante los croatas. Robin van Persie, el holandés, en aquella gran sorpresa en el comienzo de la Copa del Mundo, Holanda goleaba a España, el último campeón del mundo, 5-1. La palomita de anticipo de Van Persie, la gacela que se metía en el área de los españoles para meter la testa en uno de los golazos de aquella producción goleadora de Holanda sobre España. En ese mismo partido, mirá cómo engancha, metiéndose entre los centrales de la Furia Roja, un poquito, pero termina siendo un golazo. Y con los espacios, Robben te mata en velocidad, y en la contra, Robben, y que Casillas desparramado en el área, y aplica por segunda vez el mismo futbolista en esa goleada de la naranja mecánica de Luis van Gaal, con la 11, Arjen Robben. Primer grito argentino que aparece en este resumen, y obviamente para el mejor del mundo, la pulga atómica. Era el debut de la Argentina en esa victoria sobre Bosnia por 2-1 en el Mundial de Brasil, y aparecía para clarificar el panorama nacional el mejor, Lionel Messi. Ahí vemos la repe, aparece en esa combinación, y ya desde afuera del área, marca registrada, a pura habilidad, pero marca registrada de Lionel Messi, el futbolista del Barcelona, con la cinta de capitán, para dejarla ahí sobre el palo imposible. Una de billar. Lindo gol este, de Tim Cahill para Australia en ese partido, con muchos goles, 5 en total. Iba a ser victoria holandesa en realidad, 3-2 sobre los canguros, sobre los australianos, pero rescatamos este gol del equipo oceánico. Tim Cahill para Brasil frente a Camerún en la goleada del equipo local. James Rodríguez para Colombia. Qué lindo, cómo se amata, cómo baila su rival, el equipo James Rodríguez. Messi otra vez, cómo no iba a estar en este partido frente a los nigerianos. Fue el 25 de junio en Porto Alegre, la victoria 3-2 del equipo de Alejandro Lionel Messi. En ese mismo partido, pedite una grande, aparece Musa por 3-2. Leo Messi, no podía faltar, otra vez, frente a Nigeria. Destacamos a una de las figuras de Suiza, hablamos de Shaqiri contra Honduras. Ahí estaba, 3-0 de Suiza sobre Honduras. Aparece a Samoa Gyan para Ghana, la derrota de su equipo 1-2 frente a Portugal. La jugada por izquierda y cabezazo abajo. Cristiano Ronaldo en ese mismo partido va a aparecer para los lusitanos. El error, la arquero. Pumba a la 7. ¿Cómo olvidarse de este gol? Mami. Pecho de adentro, de media vuelta, sin mucho espacio, sin mucho tiempo. James Rodríguez, colombiana sobre Uruguay, por la baba James Rodríguez. Giovanni Dos Santos para el Tri, para México, en esa caída por octavos frente a los holandeses, 1-2. Lindo gol de México. Wesley Sneijder en ese partido, de atropellada, toca bocina y marcaba uno de los tantos en esa victoria de la naranja mecánica sobre México por 2-1. Acá, Brian Ruiz para Costa Rica en el empate 1-1 ante Grecia, con el número 10, de una, cacheteando la bocha, sin mucho brillo, pero efectivo. Brian Ruiz para Costa Rica. André Schürrle para los alemanes, en un partido que le toca Canchi, le pega de una, en posición de número 7, con la zurda, con la 7, de Ángel Di María. Ya por cuartos, David Luiz, el brasileño, el defensor, que así gritaba en la victoria de su equipo de Brasil, 2-1 sobre Colombia. Higuaín sobre Bélgica, también de una, en esta jugada le daba la victoria, un resultado histórico en la caída de Brasil, 1-7 por Alemania. Kroos, el actual futbolista del Real Madrid, el mismo partido, Sami Khedira. Buena combinación, Sami